Hola queridos amigos y hermanos, no importa dónde estéis, a qué hora del día o de la noche vas a ver esto, pero te deseo las más abundantes bendiciones del Señor. Para quien no me conoce, yo soy Julián Rumayor Sánchez, pastor jubilado pero no retirado. Vivimos en Madrid, España, hace unos 29 años y realmente vivir en España y en Madrid en estos momentos es tremendo. Tener el récord de la cantidad mayor de contagiados y de muertos por habitantes del mundo, por lo menos en días pasados cuando casi se morían 1000 personas por día. Los hospitales de Madrid no daban abasto, sencillamente se abarrotaron, tuvieron que crearse hospitales de campaña para atender esta situación y los fallecidos, los muertos en la morgue no se podían procesar y tuvo el gobierno que instalar 2 o 3 edificios de estos que le llaman deportivos, palacios de hielo, donde los chicos patinan, para mantener los cuerpos hasta el momento de poderle dar sepultura. Y lo triste del caso es que la familia no podía estar allí, así que era algo muy lamentable. Me imagino que les va a interesar, no agradar, pero sí saber que de la iglesia nuestra, según informa la Unión, hay unos 130 hermanos nuestros afectados, contagiados con el virus, y 10 han fallecido. Es lamentable que la muerte esté cerca de ti porque son hermanos de las iglesias de aquí, algunos de Madrid conocidos. Yo a veces le digo a mi esposa cuando vemos en la televisión que, que mueren personas con 68 años, con 70, con 72, más o menos la edad nuestra, le digo a mi esposa, digo, oye, nos están tirando cerca, ¿no? Bueno, este virus se ha ensañado contra las personas mayores y aquí hay en España muchas residencias de ancianos. Yo quiero confesar lo siguiente, como pastor yo he visitado muchas de ellas, visitando los abuelitos de la iglesia, y son en la mayoría de los casos, no puedo decir que sean todos, pero edificios sólidos, cómodos, higiénicos y, y que hasta uno los ve como en un hotel casi de 4 estrellas, ¿no? Pero bueno, vivimos en un momento triste, un momento difícil, un momento, decía alguien hace poco aquí también en una exposición que hizo, y era un hombre joven y fuerte, decía, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, pónganse a pensar que ya se está pensando en cómo se va a ir volviendo a la normalidad. Y el domingo pasado los niños tenían ya la oportunidad de salir a la calle y no vimos en la calle tantos niños como pensábamos, porque hay niños y jovencitos y jóvenes que tienen miedo a salir a la calle todavía. Es una situación que se ha creado pues completamente difícil. Yo quiero aprovechar la ocasión para saludar a mis hermanos y amigos del legendario Camagüey, ciudad de Cuba donde yo nací. También a los de Holguín, ciudad que me acogió como si yo fuera, cuando empecé a trabajar como un hijo más de la ciudad. Y también allí trabajamos en la iglesia de Cacopú, San Andrés, San Rafael, Potrerillo. Fue una experiencia interesante. De allí nos trasladaron a Victoria de las Tunas, con Elia y Bartley, y también disfrutamos de los hermanos de ese lugar. Después me trasladaron a Santiago de Cuba, donde atendí la iglesia de Sueño y Tía Arriba. Allí precisamente fue donde me ordenaron pastor. Y justamente para esos días hubo un congreso nacional de la iglesia donde se me pidió, se me designó para trabajar en la dirección de la delegación de Oriente junto al pastor Rubén Duani y al pastor Leonel García. Trabajo que hicimos con mucho gusto varios meses, porque de allí se nos llamó a trabajar en la Unión Cubana como secretario y director de los departamentos de la misma. Estuvimos trabajando allí hasta el año 91 en que decidimos venir a España. En España, pues trabajamos en la iglesia de Alenza y en la iglesia de Venta y el distrito de Madrid coordinábamos. Después nos trasladaron a Galicia, donde estuvimos 7 años de nuestra vida pastoral, atendiendo Vigo, Pontevedra y Orense. Fue interesante, ¿verdad? Que del norte nos llevaran después al sur, a más de 1100 kilómetros, para atender Málaga y Granada en Andalucía. Allí el Señor nos bendijo mucho porque pudimos organizar y fomentar las iglesias de los ucranianos, de los brasileros, también en
Fuengirola y Marbella hay iglesias de hispanos y de hermanos de España. Muy, muy interesante todo. Bueno, también debo de incluir, aunque yo no he trabajado ni he vivido nunca en los Estados Unidos, a ese buen grupo de pastores, amigos míos y hermanos de las iglesias que cuando vamos allá de visita nos brindan sus púlpitos y en ocasiones nos invitan a mi esposa y a mí a dar retiros de matrimonios y de familia. La iglesia de Hialeah Revive, que es la iglesia de nuestro hijo mayor, también la iglesia de Hialeah Garden, la iglesia de Westchester, en Orlando, Foricite, Chirelop y también Altamonte Spring, sencillamente lugares que conocemos y muchos me estarán escuchando. El profesor de música Samuel Johnson, cuando sabe que vamos para allá, nos busca, nos trata de localizar y comprometer para que le visitemos en su plato de grabación y de presentaciones musicales. Y con mucho gusto, pues cada vez que nos lo ha pedido, hemos estado con él también para grabar allí algunos temas. Pues yo he querido, en este momento en que proliferan los teólogos comentando las lecciones de la escuela sabática, los pastores que por esta vía tecnológica presentan temas para ayudar a sus iglesias, dar también mi aporte, mi granito de arena, como se dice. Y mi breve reflexión para hoy será sobre el tiempo de angustia de Jacob. Pero permítanme, antes de entrar de lleno ya al tema, hacer el siguiente comentario. A veces hay quienes creen que los cristianos, por el hecho de ser cristianos, quizás por el hecho de estar bautizados y ser miembros de una iglesia, que no van a sufrir, que no se van a enfermar y que no se van a morir. Tremendo error. No estamos eximidos los cristianos por sufrir pruebas, dificultades, enfermedades y hasta la muerte. Yo recuerdo al pastor Vicente Rodríguez, director de nuestro seminario y colegio allá en Santa Clara, cuando nos lo quitaron, se intervino el colegio y los alumnos estábamos tristes porque nos teníamos que marchar a casa, y él dijo algo que a mí no se me olvidó jamás. El mismo Dios que permitió que Pedro fuera libertado de la cárcel cuando al otro día lo iban a ejecutar, fue el que permitió, el mismo Dios, que a Juan el Bautista le cortaran la cabeza. ¿Cómo explicamos eso? No resulta fácil, ¿verdad? Aquí conocimos una hermana argentina que contrajo cáncer y tuvieron que operarla y atenderla con quimioterapia y demás. Y ella nos dijo a mi esposa y a mí un día, la gente se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Y ella decía, ¿y por qué no nos preguntamos, ¿y por qué no a mí? Como diciendo, ¿y por qué no me va a poder pasar a mí cuando todos somos humanos, pecadores y sujetos a las dificultades que estamos expuestos todos? Yo tengo un sermón de 3 palabras que quiero mencionárselas en esta hora, solamente mencionárselas. En el libro de Daniel se registra los 3 hebreos que no adoraron la estatua del rey. Cuando sonaban los instrumentos musicales y había que postrarse, ellos no se postraron. Y el rey los mandó a buscar para llamarle la atención y llamarlos a capítulo. Y ellos le dijeron al rey, no nos arrodillaremos ante la estatua. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de tu mano, oh rey. Pero agregaron, y si no, esas son las 3 palabras, y si no, hermanos, y cualquiera de nosotros puede tener también esas 3 palabras en su vida. Puede que parezca que no nos escucha el Señor nuestras oraciones, no salgan las cosas como nosotros esperamos, y puede haber enfermedad, puede haber muerte, puede haber tristeza, puede haber angustia en nosotros también los cristianos. Bueno, hay un pasaje de la Biblia que yo creo que no debimos de olvidarlo en este momento de lo que está viviendo el mundo, del coronavirus, una pestilencia, ¿no? Una pandemia. Es el sermón profético de Jesús. Jesús dijo aquí en Mateo 24, 7,
se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aún no es el fin. A veces en estos días hay quienes nos han preguntado, bueno, ¿y este es el fin del mundo? No, no es el fin del mundo todavía. Hay cosas que todavía tienen que venir y pasar, pero sí yo diría, el tiempo del fin, aunque empezó hace ya muchos años, se está acercando a su fin también. Así que podemos quizás usar la frase, aunque sea un juego de palabras. Estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Bueno, hay una palabra. Hemos dicho que el tema es sobre la angustia, ¿verdad? Y por lo tanto, creo que nos corresponde pensar en ella. El sermón profético de Jesús, de Mateo 24, se repite en Lucas capítulo 21. Y en el versículo 25 de este evangelio encontramos lo siguiente. Yo lo leo para vosotros. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos son conmovidas. Cuando dice allí desfalleciendo los hombres, quiero decir que hay días que traducen los hombres quedarán sin aliento. Desfallecer es precisamente eso. Es decir, que la angustia no es nada nuevo, ¿verdad? Está profetizado. ¿Qué cosa es la angustia? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? Pues miren, vamos a entrar en materia. Viene esta palabra del latín angostura, de angostus, de donde también proviene la palabra angosto, que quiere decir estrecho, apretado. Cuando una persona tiene angustia, a veces dice, me duele el corazón, pero en realidad lo que le está pasando es que el pecho se le aprieta, ¿no? Y tal parece que hasta la respiración puede faltarle, ¿no? Esta palabra se relaciona con tribulación, aflicción, ansiedad, congoja. Y de acuerdo a la raíz de la palabra, analicemos esto, y a la etimología de la misma. Por ejemplo, los médicos en su terminología dicen angina de pecho. Pues es lo que estamos diciendo, angina es que el pecho pues se aprieta y oprime y hasta la respiración se dificulta. Yo pienso que los asmáticos entienden bien lo que estoy diciendo, porque la sensación del asmático es que se ahoga, que le falta el aire, justamente parecido a lo que el coronavirus también entre sus síntomas se dice que presenta, ¿no? Bueno, desde que el pecado entró en este mundo, yo creo que entró también la ansiedad, la tristeza, esta situación. Pienso en Adán y Eva, los primeros padres, que no habían visto nunca la muerte cuando fueron creados por Dios. Ver la primera muerte de las plantas, de los árboles, de los frutos, de las flores que se marchitaban. Sobre todo la muerte de su hijo, cuando un hermano mató al otro. Tiene que haber sido un momento de angustia para esos padres tremenda. El Antiguo Testamento menciona muchas matanzas colectivas así grandes, de miles de personas. Angustia. Cuando Jesús nació, en esos días el rey Herodes tenía temor de que el anuncio de un nuevo rey le quitara el trono a él, lo usurparan. Y entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Imaginaos qué situación para las familias de aquel entonces. Años después, por el año 70 de Cristo, ocurrió la destrucción de Jerusalén en días del emperador Tito. Y los cristianos tuvieron que huir y fueron perseguidos y fueron matados muchos de ellos. El conflicto de los siglos menciona que 1 millón de judíos perecieron. Tremenda cifra, ¿verdad? ¿Y cuántos cristianos murieron también en los tiempos de los primeros siglos cuando los emperadores romanos le perseguían?
Cuando decimos los judíos en el tiempo de los romanos, viene a mi mente que también los pobres judíos, después, años después, con Alemania y los nazis, sufrieron tremendamente. Eran llevados en vagones, lo hemos visto en películas, ¿verdad? En vagones ahí hacinados, desnudos, lo llevaban a campos de concentración, padres, madres, niños, y los llevaban a las cámaras de gas para matarlos en forma de asfixia, de ahogo. Tremendo. ¿Qué decir de las dos guerras mundiales? Leí hace poco que los más conservadores, o más, vamos a decir, los más moderados, mencionan que en la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas. Y los más positivos, ¿no?, piensan que murieron como 100. Los negativos se van a pensar en más cantidad, en 100, y los positivos que eran 60, entre 60 y 100 millones de muertos. Las guerras, en las guerras todo el mundo pierde, nadie gana. Y lo que dejan es una desolación terrible. Bueno, en fin, la angustia por todas partes. Ahora yo quiero que leamos un pasaje que es conocido, ¿verdad? Bastante conocido, el profeta Daniel 12:1. Dice, y es interesante de Daniel decir lo siguiente, lo acabamos de estudiar en la escuela sabática no hace mucho. En los primeros capítulos se van levantando los reyes, los líderes paganos y malos que trataban mal al pueblo de Dios. Pero por fin, en el último capítulo, se presenta un líder bueno y que ayuda al pueblo de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. En aquel tiempo. Se está hablando de un tiempo futuro para el profeta. No se pretende interpretar un momento específico en el que se haya cumplido esta profecía. Sencillamente un lapsus de tiempo, que puede ir desde las profecías de tiempo de Daniel, 1798, 1844, hasta el cierre de la gracia. Ahora, Miguel es un término, un nombre de Cristo, no voy a entrar en ese detalle, pero sí decirles que el gran príncipe se levanta. Es como una actitud de los líderes políticos, que cuando conquistaban a otras naciones, se levantaban sobre ellos como para representar su poderío, y al mismo tiempo que estaban ahora para protegerles, ¿no? Eso me hace pensar, y Miguel, pues que es Cristo, está de parte de su pueblo. El Salmo 34:7, que lo sabemos de memoria todos, dice: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Hay versiones católicas que rezan este pasaje de esta manera: el ángel de Jehová asienta su campamento, su tienda de campaña, como un campamento de muchas tiendas, al lado nuestro, para defendernos. Sencillamente, es verdad que el tiempo de angustia va increciendo. Sencillamente, cada vez hay más, como los terremotos, como las enfermedades. Ahora, amigos míos, la Biblia dice en otro lugar que las cosas en esta tierra no iban a ir de bien a mejor, sino de mal a peor. Y eso tenemos que entenderlo, aunque nos duela, aunque no nos guste, pero es así, Bueno, quiero que también ahora leamos el texto, yo diría, cumbre de mi mensaje. Está en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Escuchad. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Más o menos en los términos de Daniel, ¿no? Un tiempo de angustia grande que nos espera al pueblo de Dios, y se relaciona con el tiempo de angustia de Jacob. Y en este caso tenemos que irnos ahora a recordar lo que pasó con Jacob.
Hasta aquí esa angustia que el pueblo de Dios ha tenido a través de los años y de los siglos es considerada por los teólogos como el tiempo de angustia previo a la angustia de Jacob que viene ahora. Por ejemplo, ya en este entonces, para este momento, se habrá cerrado la gracia. El zarandeo, el derramamiento de la lluvia tardía, todas esas cosas habrán ocurrido. Ahora estarán cayendo las últimas plagas, que serán también fuertes y grandes y graves sobre el pueblo de Dios. Pero en esta ocasión se promete que el pueblo de Dios será guardado. No será como el tiempo de angustia previo que pueden las personas, los cristianos, ser encarcelados, ser perseguidos y muertos. Sencillamente ya en esta etapa final, cuando el cierre de la gracia ocurre. El cierre de la gracia equivale a decir que ya no hay más tiempo para que nadie se arrepienta y se salve. Sencillamente, Cristo ha salido del lugar santísimo, donde hoy es un intercesor o un mediador por nosotros los pecadores, pero cuando Él salga de allí, nos tocará vivir un tiempo, no sabemos cuánto, sin mediador. Estarán cayendo las plagas y el pueblo de Dios sentirá entonces la angustia de Jacob. Jacob, vamos a comentar el caso de Jacob. Él engañó a su padre y a su hermano y para salvar la vida huyó. Se tuvo que ir lejos. Pasaron los años, muchos años. Y ahora con esposas y con hijos, Dios le indica que vuelva a su tierra. Y él lo quiere obedecer, él quiere acercarse allá a su tierra y a su familia, pero cuando oye decir que su hermano viene armado con 400 hombres para encontrarse con él, él teme. Ellos eran menos, no estaban armados, y lo más triste para él era pensar que él sabía, que su pecado es el que había ocasionado esta situación. Él nunca más pudo ver a su madre, que también había participado en el engaño. Bueno, él dejó a su familia una noche allí en un lugar seguro y se fue a orar en contacto con la naturaleza. Hay ocasiones en la vida de todo ser humano que lo único que puede hacer es orar. No queda otra. Él lo entendía, él lo sabía, y por eso que era la misericordia de Dios la que podía salvarle. Y fue allí a orar a su Dios. Y de momento en la noche una mano le toca el hombro y él cree que es un enemigo y se vira y empieza a pelear con aquella persona, no sabiendo que era un ángel de Dios, que era el propio Jesús que había ido a encontrarse con él. Y duró la lucha. Cuando el ángel le dice ya, porque amanece, le dice suéltame que ya amanece, él comprendió, ¿verdad?, que se trataba de una fuerza más que humana y le dijo al ángel o a Cristo, no te soltaré hasta que no me bendigas. Y el Señor oyó y respondió a aquella oración, a aquel pedido. Él fue bendecido, su nombre le fue cambiado por Israel, que quiere decir vencedor. Has luchado con Dios y has vencido. Hermanos, la angustia de Jacob que viviremos nosotros, los que estemos en aquel tiempo, no es una angustia física, no es temor a la persecución, ya eso ya pasó, es una angustia mental y espiritual. Y quizás la pregunta que nos estemos haciendo en ese tiempo será, ¿mis pecados habrán sido perdonados? ¿Estaré yo registrado en el libro de la vida? ¿Mi arrepentimiento ha sido aceptado? Esas preguntas nos harán estar inquietos, en angustia, en la angustia, esa que es la llamada angustia de Jacob. Bueno, yo quiero terminar ya y decirles que Elena de White en sus escritos, yo tengo aquí el librito Eventos de los últimos días, hablando de esta situación, dice, el pueblo de Dios debe tener una experiencia para enfrentarse a ese tiempo, que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Aquí se narra que muchos serán llamados al descanso antes del tiempo de angustia. El Señor sabe que quizás son buenos hermanos y todo, pero no tienen una fortaleza física para enfrentar
las plagas y las dificultades finales y el Señor les manda a descansar. Les manda a descansar. Ahora, mis amigos, la palabra de hoy es la preparación. Necesitamos prepararnos para lo que viene, para lo que viene. Me gusta mucho, y con este texto termino, en el Salmo 121 dice: a Jehová clamé estando en la angustia, y Él me respondió. En medio de la pandemia, confiemos. En medio de las familias enlutadas, haya consuelo y resignación. En medio de los contagios y la salud quebrantada de algunos, estando lejos de su familia, tengamos fe. Por los que han perdido el trabajo y ya viven una crisis económica fuerte, yo diría esperanza, confiar. Dios proveerá. Que el Señor me los bendiga y un cordial saludo para todos. Quiero expresarte lo que yo siento por cuidarme en la enfermedad y en el dolor estar. Tú mi vida has guiado y me brindas tu amor. Entiendo hoy que no hay amor como el de Dios. Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende. Me consuelas cuando las esperanzas ya se van. Mi vida en tus manos está. Puedo ver tu faz, gracias hoy te doy a ti, oh Dios. Gracias por tu gran amor, oh Señor. Mi vida en tus manos está. Puedo entender tu amor, no puedo entender tu compasión. Si me ves caer, me levantas tú, no importa cómo esté. Tú mi vida has guiado y me brindas tu amor. Entiendo hoy que no hay amor como el de Dios. Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende. Me consuelas cuando las esperanzas ya se van. Mi vida en tus manos está. Puedo ver tu faz. Gracias hoy te doy a ti, oh Dios. Gracias por tu gran amor, oh Señor. Mi vida en tus manos está. Maravilloso eres, no me cansaré. A todo el mundo tu nombre exaltaré. Mi vida en tus manos está, mi corazón lo entiende. Me consuelas cuando las esperanzas ya se van. Mi vida en tus manos está. Puedo ver tu faz,
gracias hoy te doy a ti, oh Dios. Gracias por tu gran amor, oh Señor, mi vida en tus manos está. Oh Señor, mi vida en tus manos está.